En el siguiente video vamos a ver cómo identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo, sabemos que es un triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados. Entonces, los lados que forman el ángulo de 90 grados, o también conocido como ángulo recto, se les conoce como catetos. Estos dos van a ser los catetos. Y el lado que se encuentra frente al ángulo recto se le llama hipotenusa. También lo puedes identificar porque es el lado de mayor longitud. Entonces, este de aquí es la hipotenusa. Veamos la siguiente diapositiva. Veamos el ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos aquí el triángulo ABC. Y sabemos que el lado que se encuentra frente al ángulo recto se le llama hipotenusa. Entonces, lo primero que debemos hacer es elegir el ángulo con el que vamos a trabajar. Yo aquí voy a elegir el ángulo A. Ahora vamos a identificar los catetos. Vamos a ver la definición del cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo que seleccionamos. Viene siendo este de aquí. Entonces a ese le llamamos cateto opuesto. Y cateto adyacente es el lado que comparte el ángulo seleccionado, ¿okay? Que no sea la hipotenusa, que viene siendo este de aquí. Ese sería el cateto adyacente. Vamos a observar nuestro segundo ejemplo. ¿Okay? Tenemos el triángulo rectángulo y sabemos que el lado que está frente al ángulo recto se le conoce como hipotenusa. Lo mismo, ponemos las letras A, B, C y ahora vamos a seleccionar el ángulo B. Volvemos a leer la definición de cateto opuesto. Me dice que el cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo que seleccionamos. Ahora el que está enfrente viene siendo este. Y el cateto adyacente es el lado que comparte el ángulo seleccionado, que no es la hipotenusa. Entonces viene siendo este de aquí, el cateto adyacente. ¿Okay? Aquí depende del ángulo que tú selecciones. Si seleccionas el ángulo A, pues el cateto adyacente no va a ser el mismo que si seleccionaste el ángulo B. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado para no confundirse. Espero les haya ayudado algo el video. Por último, observen los siguientes ejemplos. Tenemos el triángulo rectángulo, el triángulo ABC. Sabemos que el que está enfrente al ángulo recto es la hipotenusa. Seleccionamos el ángulo y el que está enfrente de ese ángulo es el cateto opuesto y el que se encuentra a un lado es el cateto adyacente. Veamos otro ejemplo donde el ángulo está en diferente posición. Sabemos cuál es el ángulo recto y el que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. ¿Okay? Seleccionamos el ángulo B. El que está enfrente del ángulo B es el cateto opuesto y el que se encuentra a un lado es el cateto adyacente.